Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular la tabla de amortización de un préstamo por el método francés. Antes de nada comentaros que el ejemplo que vamos a hacer es muy sencillo, solo tiene 3 cuotas, pero para empezar está bien, luego iremos complicando en otros vídeos los préstamos. Y también comentaros que el método francés se caracteriza porque el término amortizativo es constante. ¿Qué es el término amortizativo? Lo que pagas en cada cuota, es decir, en el método francés lo que pagas en cada cuota para devolver el préstamo es siempre la misma cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a empezar. Dice, calcular la tabla de amortización de un préstamo cuyo principal es 6.000 unidades monetarias, es decir, eso es lo que te han prestado a ti, la entidad financiera o el banco, lo que sea, a devolver en 3 cuotas anuales con un tipo de interés efectivo del 5% anual por el método francés, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el término amortizativo, que con ese nombre tan raro, ya lo digo, parece una cosa muy extraña, pero realmente es lo que pagas en cada cuota para devolver el préstamo. A ti lo que te han prestado son estos 6.000 unidades monetarias, ¿vale? Bien, aquí ahora hace falta, para calcular el término amortizativo, hace falta saber algo de rentas, ¿de acuerdo? Tenemos muchos vídeos de rentas en el canal, os recomiendo que los miréis antes de empezar con préstamos, eso siempre, ¿vale? Venga, vamos a poner aquí la renta dibujada para que se vea bien. Fijaros que este es el 0, acordaos que el 0 siempre es el día de hoy. Hoy es cuando a mí me prestan estas 6.000 unidades monetarias, las pongo aquí, ¿vale? Y yo me comprometo a devolver esas 6.000 unidades monetarias más los intereses al final del año 1, al final del año 2 y al final del año 3. Bueno, en el enunciado no pone que las cuotas anuales se paguen al final del año, pero bueno, vamos a suponerlo, ¿vale? De manera que acordaos que yo siempre pongo, si me dan dinero, ¿vale? Lo pongo abajo y si tengo que darlo yo lo pongo arriba, ¿vale? Lo digo para distinguir, esto me lo dan y esto lo tengo que dar yo, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es una renta de 3 términos, ¿vale? Esta A minúscula, la A minúscula es como se llama, como se nombra al término amortizativo, esto es lo que voy a tener que ir devolviendo, y yo lo que quiero, ¿vale? Es actualizar estas 3 cantidades, esto es una renta constante, pospagable, ¿vale? Y lo que queremos es ver realmente cuánto vale la A minúscula, es decir, qué cuota voy a tener que pagar los 3 años para devolver los 6.000 euros más los intereses, ¿de acuerdo? Para esto es una renta, insisto, y para esto se utiliza una fórmula que ya debemos saber, si no os la recuerdo, acordaos que es que el valor inicial de esta renta, que el valor inicial lo tenéis, es este, ¿vale? Voy a poner V0, es igual a la cuota anual, ¿vale? Por 1 menos 1 más I elevado a menos n partido de i. Esta es la fórmula que voy a utilizar siempre en el préstamo francés para obtener cuánto es el término amortizativo. Como yo voy a saber siempre cuánto me han prestado, yo sé el valor actual y lo que despejo es la A, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces, vamos a... bueno, lo voy a poner aquí mismo, ¿vale? El V0 son los 6.000 unidades monetarias que me han prestado, la A es la incógnita, que insisto, a esto se le llama término amortizativo, básicamente la cuota que vas a pagar, y aquí ponemos 1 menos 1 más I, que la I la tenéis aquí, el 5%, 0,05 elevado a menos 3, este es el número de años, el número de cuotas que vas a pagar, que son 3, partido de 0,05, vale. Bueno, aquí lo que se trata ahora es de despejar la A, ¿vale? Yo lo voy a hacer rápido, porque realmente lo que nos interesa es hacer el cuadro, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es pasar este 0,5 multiplicando a 6.000 y todo esto dividiendo, ¿vale? Entonces pongo 6.000 por 0,05, fijaros que esto que está dividiendo lo paso multiplicando, y todo esto lo paso dividiendo, ¿eh? Nos queda 1 menos 1 más 0,05 elevado a menos 3, ¿vale? Bien, esto es un por, acordaros, eso es un por 6.000 por 0,05. Acordaos que el tanto por ciento siempre se pone, el 5% este se pone en tanto por 1. Esto me sale un valor que ya lo tengo calculado, que es el término amortizativo. Sale 2.203,25. 2.000. Este 0 lo voy a subir un poquito porque si no, 2.203,25. Este 1 también lo voy a subir para que quede mejor. Vale, esto de aquí, esta cantidad, es lo que voy a devolver cada uno de los 3 años, al final de cada uno de los 3 años, ¿vale? Fijaros que si sumáis estas cantidades, o sea, si sumáis 3 veces esta cantidad, sale 6.600 y algo, es decir, sale más de lo que me han prestado. Obviamente, ¿vale? Yo tengo que devolver no solamente lo que me han prestado, sino los intereses, que por eso me prestan los bancos y las entidades financieras, prestan dinero para ganar unos intereses, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esto multiplicado por 3 sale más de 6.000, ¿de acuerdo? Bien, pues ya sabemos el término amortizativo, ya sabemos que los 3 años voy a tener que pagar exactamente lo mismo y ahora vamos a ver cuál es el cuadro de amortización. Fijaros, vamos a hacerlo aquí, voy a hacer aquí una línea para poner el cuadro más o menos, aquí vamos a poner los años, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner el término amortizativo, la A, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner los intereses que pago,
A sub i. A la A minúscula no hace falta ponerle sub i porque es siempre la misma. A los intereses, que es la I mayúscula, sí que hace falta ponerle i porque cada año van a ser distintos. Aquí ponemos la cuota de amortización, que ahora os explico qué es, y finalmente aquí ponemos el capital. ¿De acuerdo? Bien, ¿años cuántos va a haber? Bueno, en realidad son 3 años, pero fijaros que a mí el dinero me lo prestan aquí, entonces realmente hay, digamos por así decirlo, un año inicial, que es cuando me dan el dinero. Ese día es cuando empezamos a contar los 3 años. Entonces digamos que son 0, 1, bueno, espera, voy a ponerlo aquí, 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, la primera línea es súper sencilla en cualquier cuadro de amortización, porque no hay que poner absolutamente nada, salvo el capital pendiente. Es decir, este día a ti te prestan 6.000 unidades monetarias. Desde ese mismo día tú tienes un capital pendiente de devolver de 6.000 unidades monetarias. Entonces, esta primera línea se deja todo vacío, salvo el capital pendiente. Esto se llama capital pendiente en el año I. Capital pendiente en el año 0 son 6.000 unidades monetarias. Eso es lo que tienes que devolver. Esta línea, ya os aviso que hay mucha gente que ni siquiera la pone, porque es que es tan obvia que hay gente que dice, no pierdo el tiempo y no la pongo, pero realmente yo creo que hay que ponerla, ¿vale? Bien, en esta columna de aquí es muy fácil de rellenar porque nosotros sabemos que todos los años, los 3 años, voy a devolver lo mismo, voy a, digamos, a pagar la misma cantidad que es esta de aquí. Entonces, esta columna, si queréis, la podéis rellenar directamente. Esto solamente en el préstamo francés, ¿eh? O sea, el préstamo francés, que quede claro que se caracteriza porque en esta columna, la del término amortizativo, la cantidad siempre es la misma, ¿eh? El término amortizativo es lo que pago en cada cuota del préstamo, por así decirlo. En este caso son 3 cuotas, pues en cada cuota pago 2.203,25, ¿vale? Entonces el primer año me prestan 6.000 unidades monetarias, el primer año pago esto, el segundo año pago esto y el tercer año pago esto. Ya lo que hay que ver es cómo se distribuye esto entre intereses y amortización. Amortización es lo que devuelvo realmente del principal, ¿de acuerdo? Bien, para eso vamos a poner unas formulitas por aquí, ¿vale? Fijaros, para calcular los intereses, y atención a esto, que es una fórmula súper importante, los intereses se calculan siempre como lo que debo en el periodo anterior, es decir, el capital pendiente de amortizar en el periodo anterior, multiplicado por el tipo de interés, ¿de acuerdo? Esta fórmula es importantísima y es la que vamos a aplicar aquí, ¿de acuerdo? Y para calcular la cuota de amortización, ¿vale? Lo que voy a hacer sencillamente es restar el término amortizativo, es decir, lo que pago cada año, menos lo que son intereses. Lo que no son intereses es amortización. Ahora lo vais a ver más fácil, ¿eh? Cuando lo vaya haciendo. No os preocupéis que esto al principio es un poco lío. Bien, pues estas dos fórmulas que os he puesto aquí van a servir para obtener esta columna y esta, que son las más importantes, porque luego esto de aquí es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces, vamos a empezar. Atender bien. Vosotros en el año 1, vosotros tenéis pendientes 6.000 unidades monetarias, es decir, vuestro capital en el año anterior son 6.000, entonces tenéis que poner 6.000, que es el capital del año anterior, por el tipo de interés que es 0,05. Entonces en esta casilla voy a poner 6.000, cojo la calculadora, pongo 6.000 por 0,05, y es lo que pongo en esta casilla, 300 unidades monetarias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de lo que yo pago al final del año 1, de lo que yo pago aquí, que es esta cantidad, 300 unidades monetarias, son solamente intereses, es lo que se queda el banco, es el precio que tengo que pagar porque el banco me haya prestado dinero, que son los intereses. Es decir, con esto no amortizo capital, o dicho de otra manera, si yo pago solo estos 300 unidades monetarias, sigo debiendo 6.000 al banco, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a poner aquí la cantidad que sale de restar esto menos esto, que es lo que pone en esta fórmula. La cuota de amortización, es decir, lo que yo resto, lo que yo devuelvo del principal, es el término amortizativo menos los intereses. Si restáis 2.203,25 menos 300, en esta casilla se pone esto menos esto, sale 1.903,25. Vale, y entonces aquí está la clave, acordaros bien, si entendéis esto, entenderéis perfectamente préstamos franceses mucho más complicados, ¿vale? Tú, al final del primer año, pagas esta cantidad, pero de esta cantidad 300 son intereses, que lo sacas con esta fórmula. Acordaos que para sacar este 300 he multiplicado el tipo de interés, 0,05, por lo que debo el año anterior. O sea, tú siempre, para calcular esta casilla, tienes que fijarte en la fila anterior lo que debes, ¿vale? Que es el capital pendiente de amortizar, que es este de aquí, ¿vale? Bien, pues entonces estos 300 son intereses, y la resta de esto menos esto sale lo que realmente estás devolviendo al banco de estos 6.000 unidades monetarias, que son 1.903,25, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué ponemos aquí ahora?
Pues ponemos lo que debíamos el año anterior menos lo que hemos pagado al banco es decir, restamos esto menos esto, y me va a quedar aquí una cantidad que es lo que a final del año 1 todavía me queda por devolver al banco, ¿de acuerdo? Vamos a poner 6.000 menos 1.903,25. Salen 4.000. ¡Ay! Se me cae el rótulo. Perdonad. 4.096, ¿vale? Con 75 unidades monetarias. Eso quiere decir que al final del año 1 yo tengo una deuda con la entidad financiera, la que sea, de esta cantidad, ¿de acuerdo? Daros cuenta que no es tan fácil como restar 6.000 menos lo que he pagado, ¿vale? Porque hay una parte, insisto, que son intereses y eso no cuenta para devolver los 6.000. Bien, pues vamos a ver las otras dos columnas, o sea, las otras dos filas se hacen idénticamente. Vamos a ver, prestar atención bien, me vengo aquí a los tipos de interés, a los intereses, ¿vale? Aplico esta fórmula, entonces digo, vamos a ver, al final del año 2, aquí, ¿cuántos intereses tengo que pagar al banco? Pues tengo que pagar el 5% de lo que debía al final del año 1, ¿qué es esto? Es decir, cojo con la calculadora 4.096,75 y lo multiplico por 0,05. Repito, al final del año 2 tendré que pagar el 5% de lo que debía aquí, y lo que debía aquí es esta cantidad, ¿de acuerdo? Vale, queda, espera un segundito, 4.096,75 por 0,05, queda 204,84. Son menos intereses que el año anterior, ¿por qué? Porque en el año 2 debo menos dinero que en el año anterior, es decir, conforme menos dinero debo al banco del principal, menos intereses tengo que pagar, ¿de acuerdo? Esta casilla, acordaros que ahora es muy fácil, porque lo que tengo que hacer es decir, de lo que he pagado en el año 2, que es esta cantidad, le resto los intereses, y eso es el término de amortización, o sea, perdón, la cuota de amortización, que es lo que pago realmente para devolver el principal. Entonces pongo 2.203,25 menos 204,84. Vale, me quedan 1.998,41. Es decir, yo al final del año 2 estoy devolviendo de estos 6.000 unidades monetarias, estoy devolviendo 1.988,41. El resto, hasta 2.203,25, son intereses, ¿de acuerdo? Bien, y yo ahora, para ver cuánto me queda por devolver al banco, lo que hago es restar lo que le debía al final del año anterior, menos lo que he pagado este año, que es esto. O sea, resto este número menos este. 4.096,75 menos 1.998,41. Vale, sale 2.098,34. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces solamente nos queda la última fila, ¿vale? Para acabar nuestro préstamo. Llegamos aquí, llegamos al final del tercer año, ¿y cuánto pagamos nosotros? Pagamos lo mismo que los 2 años anteriores, que es la gracia que tiene el préstamo francés, que esta columna es siempre la misma cantidad, ¿vale? Ahora vamos a calcular los intereses. Acordaos que los intereses es coger lo que debías el año anterior, acordaros, C sub I1 es tenéis que iros a la fila anterior y veniros aquí, y esto lo multiplicas por el 5%, o sea, el banco te cobra siempre el 5% de lo que dejaste a deber el año anterior, ¿de acuerdo? 2.098,34 por 0,05, sale que tenemos que pagar de intereses 104,92. Fijaros que los intereses van bajando porque cada vez debo menos dinero. Entonces, como cada vez debo menos dinero, pues cada vez pago menos intereses, ¿de acuerdo? Ahora resto esta cantidad menos esta y me sale lo que amortizo, 2.203,25 menos 104,92 y sale 2.098,34. Muy bien, si yo ahora la deuda que tenía aquí, que era esta, le resto lo que acabo de pagar para amortizar esa deuda, porque insisto que esto no vale, estos son intereses, eso se lo queda al banco, entonces al restar esto menos esto, sale 0. Efectivamente, aquí, en el año 3, con lo que pago de término amortizativo, termino por liquidar el préstamo. Es decir, en el año siguiente, en el año 4, el banco ya no me puede exigir nada, no me puede exigir intereses porque no le debo nada, y no me puede exigir que le devuelva, digamos, principal, porque ya le he pagado todo el principal, ¿de acuerdo? Es decir, esta columna de aquí, si la sumáis, ¿vale? Si la sumáis con una calculadora, veréis que salen los 6.000. La cuota de amortización que he ido pagando cada año, en total, suma lo que me prestó el banco, y a cambio el banco se ha quedado estos intereses. Si sumáis esta columna, que no sé cuánto sale, esto es lo que, digamos, lo que te cobra el banco. Los intereses es, siempre se dice así, es el precio que tiene el que el banco te preste dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, esto es así, es como se hace un pequeño cuadro de amortización. Los haremos más complicados en temas
en vídeos siguientes. Aquí que quede claro, lo hemos hecho en años, pero lo normal es, ya lo sabéis, y que cualquiera que tenga una hipoteca sabe que los préstamos normalmente se pagan mensualmente, entonces en los próximos vídeos haremos préstamos, ¿vale?, pagaderos mensualmente, en este caso lo hemos hecho anualmente para que fuese más cómodo, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, me aparto un poco para que lo veáis todo, hasta luego.